Bueno, esta semana nos quedamos todos fríos con ese anuncio de que Gustavo Bolívar se nos iba del Senado. ¿Qué pasó? Gustavo Bolívar, bienvenido. Daniel Mendoza, bienvenidos. Hola Pablo, hola Daniel, un abrazo para los dos hermanos. Bueno, yo tenía hace mucho tiempo las ganas de ir dando un paso al costado. Me parece que estar 8 años en el mismo lugar no nace en mi espíritu. 4 ya me parecieron mucho. Yo de hecho no quería ingresar nuevamente al Senado, se lo había manifestado al presidente Petro, bueno, en ese momento candidato. Y finalmente se dieron un juego de cosas para que yo encabezara la lista y, digamos, ayudar a jalonar una votación. Y se dio, pero cuando entré, yo supe que no iba a estar todo el tiempo. Mm, Fui elegido presidente de la Comisión Tercera. Ha sido una experiencia espectacular, sobre todo en el aprendizaje de la economía, etcétera. Y yo creo que cuando termine esa presidencia, que ya hace el año entrante, ya es hora de irme. Esa es la parte, digamos, de ánimo, de Mm. espíritu, pero la parte económica que he ventilado en algunos medios es que cuando uno entra a la política a trabajar por el país y no a robar ni a enriquecerse con los recursos del Estado, pues obviamente en una persona como yo que tienen una carga impositiva muy alta, tributaria muy alta, pues obviamente uno empieza a arrastrar un déficit y al comienzo pues empecé a vender una cosa, a vender la otra, pero ya llega un momento que yo digo, si sigo acá me quiebro y también quiebro mi familia y no es justo con mis hijos empezar allá a Claro. meterme con el patrimonio familiar. Entonces necesito volver a mi actividad privada, Pablo, que ustedes ya saben es el Mm. cine, la televisión, los libros, etcétera, para ver si me refinancio un poquito, pero ahí sigo, voy a seguir en la política. No, pues es que te toca, hermano, porque tú eres un ícono de la resistencia en Colombia, así como Daniel Mendoza lo es. Nosotros desde la orilla de los proscritos, pero para ti nosotros has sido siempre un líder y creo que lo vas a seguir siendo. Y bueno, muchas voces dicen que lo que estás es intentando hacer luego la campaña para la alcaldía de Bogotá o a tener otro tipo de cargos. ¿Qué hay de cierto en eso, Gustavo? Pues mira, yo, digamos, no, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, pero por ahora mi interés es hacer una película que no se me puede envejecer, porque es muy importante, que es la película de nuestra amiga común, la alemana, Daniel, de Ah, Rebeca, Rebeca. chévere, la la película Amor a Rebeca, Primera chévere. Línea. Sí, vamos a hacer la película de amor a primera línea, que es mostrarle al Sí. mundo una historia de amor en un contexto de estallido social. Es una historia muy potente. Yo creo que más o menos conozco el Mm. medio, sé que esta historia tiene una potencia, incluso para irrumpir en los Oscars, esa película eh, extranjera, porque es que Ujú. es espectacular el plot, todo. Yo quiero dirigirla, quiero estar, ya estoy dando los primeros trazos del guión hace un tiempo y yo no quiero esperar 4 años para sacar esto. Lo otro, tengo un par de libros ahí ya por publicar, que he venido trabajando despacio. O sea, quiero volver a lo mío temporalmente, pero como le dije yo al señor presidente de la República, con quien acabo de entrevistarme, vengo de esa entrevista, le dije, yo me quiero retirar del Congreso, más no de la política, porque quiero seguir, digamos, no quiero traicionar la confianza que me ha dado la gente, sobre todo Mm. el cariño que me ha dado la gente, ese respaldo que yo siento en las calles, en las redes sociales. Yo quiero seguir al frente de sus problemas, de sus necesidades, de sus anhelos también, y seguir trabajando ahí por ellos y por mí también. Genial. Daniel, ¿y usted qué está haciendo? Cuénteme, ¿qué va a hacer? ¿Ya le han dado algún cargo, no? Porque Pablo, un después de todo lo saludo. que ha peleado por Colombia, después de todos los riesgos que ha corrido, yo creo que usted debería estar de ministro también de alguna vaina, ¿no? De comunicaciones, de yo qué sé. Cuente, cuente. Un saludo muy grande, Pablo. Yo ahorita estoy escribiendo la segunda parte de Innombrable. Estoy también empaquetando la serie Matarife en un formato de 50 a 55 minutos cada episodio para eventualmente ponerla. Hay una serie de relaciones para que vaya eventualmente a las grandes plataformas. Y, y bueno, estoy aquí con usted oyendo a Gustavo. Yo creo que a él le faltó algo muy importante y eso sí yo lo quiero resaltar dentro de la carrera que él habló en el Congreso y es que él estuvo sonando para ser presidente del Senado
y no quedó porque era muy decente y muy honesto. Y eso lo dijo todo el mundo en las redes. Usted es demasiado honesto para ser presidente del Senado, fue lo que fue como el clamor popular de las redes. Y eso pues demuestra primero pues el cariño que le tenemos todos a Gustavo Bolívar, que es un símbolo de resistencia, un símbolo de rebeldía también, un símbolo de humanismo además veraz, no con la boca, con la palabra, sino que es que ha ejecutado acciones como el hecho de que logró ponerle gafas a los jóvenes de primera línea y yo estoy seguro, y es lo que de pronto no sabe Colombia, cuántos ojos no salvó Gustavo Bolívar. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y además es un genio de la imagen y un genio para descubrir historias, porque por ejemplo, lo que hizo con Rebeca es que no es fácil también descifrar dónde está la historia. A todos la historia nos pasó debajo de la nariz, pero ahí está una historia maravillosa, una historia que hablamos de una alemana que trabaja en una multinacional y se enamora de un joven de Cali, de un barrio pobre, llega a ser parte de un movimiento social militante en contra de un estado narcoparamilitar y asesinan al joven al lado de su novia. Es una historia divina. Es una historia divina que estaba ahí, que patalea por el aire y la agarró, ¡pum! La agarró Gustavo. Para eso hay que ser genio, pero estaba ahí por todo lado. Nosotros le hicimos una entrevista a ella a los pocos días de que la deportaron con Margarita Rosa. Lo primero que hizo Margarita Rosa al saludar fue decirle, le pido disculpas en nombre de todos los colombianos. Qué vergüenza. Vean esa entrevista, porque es la reacción que tuvimos todos, ¿no? Qué vergüenza, por favor. Los ojos del mundo en nosotros y encima somos capaces, no solamente porque ella es la principal testigo de un asesinato, sino que es una ciudadana extranjera que fue a ayudar, que se hizo amiga de gente de la primera línea y ya por ese solo hecho tuvo todo el trato de la primera línea, que por cierto, Gustavo, hay 300 presos todavía. Tenemos a Andrés Escobar paramilitar en las calles y tenemos 300 presos. ¿Eso se va a quedar así? No iban a amnistiar a estos pelados? ¿No los Andrés iban a liberar? Escobar, el que disparó tiros, perdón la redundancia, en las calles disfrutando y los que tiraron piedra en la cárcel. Ese más o menos o en el gobierno, esa es la ecuación. Disfrutando de algunos cargos. Pero los van a dejar en la cárcel, ahora está Petro presidente, ¿no? ¿Va a seguir eso así? No. Venga, les cuento. Antier hicimos una reunión con jóvenes de primera línea y el ministro de Justicia. Ustedes nos mostraron el inventario, porque es una tarea que está haciendo el Ministerio de Justicia, de quiénes son, en qué cárceles están, por qué delitos están sindicados. Y resulta que de todos esos 3.200 y pico que se capturaron, la mayoría ilegalmente, solo quedan 200 y pico y solo hay 8 condenas, de las cuales por lo menos la mitad, por lo menos 4 fueron pelados que los hicieron confesar a punta de tortura, los hicieron confesar a punta de amenazas y aceptaron cargos. O sea, aquí no hay nada, que hay es presos políticos. Son presos políticos, claro que sí. Porque es que, mire, cuando usted obliga a un joven a portar un fusil contra su voluntad y a disparar contra su voluntad, en nada se diferencia el servicio militar obligatorio del reclutamiento forzado. Eso es un reclutamiento forzado. Entonces nos equipara con los grupos al margen de la ley, los bacrines, guerrillas, paramilitares y el ejército recogiendo muchachos como persiguiéndolos para echarlo a un camión y decirles, se pone este uniforme y tome esta arma y salga a defender la oligarquía que le robó su educación y por eso ustedes están en la calle. O sea, un ciclo ahí terrible. ¿Cómo ven eso? No, y desde el punto de vista práctico, pues, digamos, haciendo una ecuación de un hombre de negocios, digámoslo así, obligado, nadie funciona bien. El servicio militar obligatorio, desde un punto de vista de la eficacia, de la fuerza,
nunca va a ser algo, no va a ser una buena solución, porque es que un soldado que está obligado a, y más a estar 24 horas del día, desde la mañana hasta por la noche, dormir en el batallón, porque lo obligan, no va a cumplir su función, no va a cumplir una función, no la va a cumplir bien. Y pues entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos un ejército que en sus bases, pues es un ejército completamente sin pundonor, Desmoralizado. desmoralizado, un ejército que no hace bien las cosas, que no tiene mística militar. Sí, pero que recibe un entrenamiento que le sirve para luego irse de mercenario a pegar tiros al Medio Oriente o a ser contratado por cualquier ejército de paramilitares norteamericano. O matar, Una o tristeza, matar ¿no? presidente. Acá mismo. Matar O presidentes. Mire, acá mismo. cómo le parece que, digamos, cuando tú llevas a una persona obligada a una actividad tan grande como es la guerra, usted enfrenta a un pelado que no quiere hacer eso, que tiene miedo y que de pronto tiene un entrenamiento de 3 meses contra un guerrillero que tiene un entrenamiento de 30 años, que tiene pasión por lo que hace, equivocados o no, ellos tienen en la cabeza un objetivo y una pasión, ¿me entienden? Contra un tipo que no sabe qué, por eso en esa década del 90 y los primeros años del 2000, toda esa cantidad de batallones masacrados y esa cantidad de soldados secuestrados, era por eso. Entonces, ¿qué mejor? Y eso lo hablaba yo antier, estuve con el comandante, ay, mano, lástima que no les puedo mostrar, resulta que yo en alguna entrevista dije que mi papá había sido farmacéutico del ejército, y resulta que me llamó el comandante general de las Fuerzas Armadas y me dijo que me tenía una sorpresa. Me fui para allá antier y me entregó la carpeta de mi papá, de Tolemaida, que él había sido el farmacéutico, una cosa bellísima. Lástima que la llevé para la casa, la hubiera mostrado. Pero entonces, con ellos estábamos hablando del tema del reclutamiento forzado, del servicio militar, y él me decía que sí, pero que le daba miedo que el ejército se va a quedar sin gente. Yo le dije, pues mira, esto va a ser progresivo, vamos a hacer unos procesos de paz, pero sin ELN, sin disidencias, ustedes van a necesitar menos soldados. Lo que hay que hacer es que a los que queden, que sea voluntario y que ese servicio se profesionalice y les paguen bien. ¿Sabe cuánto gana un soldadito hoy? 300,000 pesos. Uy, no. Un soldado tiene que ganarse 4 o 5 millones de pesos porque es un tipo que está arriesgando la vida, cuidando el país, las fronteras, bueno, Pero etcétera. ¿cómo así que un soldado se Y gana que- 300.000 pesos mensuales, Gustavo? De 300 a 400 se gana Uy, un no, soldado. hermano, En realidad es eso como es un un subsidio, insulto. es como un subsidio que les dan, no es Sí, un les- Que sueldo, ni es un eso. subsidio, no es eso, es que no es sueldo, lo Pero, tienen como pero ya subsidio. nuestro ministro de Defensa dijo que les iba a empezar a subir de a poco. Obviamente, subirle un peso a 350,000 hombres o Claro, 400,000 hombres, pues, mucha sí, plata. subirle 1 millón, pues son 450,000 millones. Pero para que se den cuenta la dificultad, hay que empezarle a subir de a poquito. Pero nada mejor que se profesionalice ese servicio y que los jóvenes vean en el ejército una alternativa, decir, uy, me voy a ganar allí 3 milloncitos, voy a trabajar tal, pero que él lo quiera, que le nazca. Pero no se le podría Sí, subir porque es que bastante ahí más está la rápido si mística empezara a aparecer militar. la plata de todo lo que se han robado estos tipos, ¿no? Porque fíjese lo que sale, todos los días tenemos casos de billones de pesos de corrupción que nunca aparecen. Lo de La Paz, 500.000 millones, ya con eso podríamos subirle el sueldo a que tengan una vida digna los militares colombianos, ¿no? No, pues es demasiado dinero. Y lo que no hemos sabido, porque si ustedes se dan cuenta, todos esos actos de corrupción los descubren son los periodistas. Sí. Nunca la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría nos entregan un positivo así como decir, mire, descubrimos que estaban robando. Cogen por ahí el chivito expiatorio, el alcalde por ahí de un pueblo que robó 500 millones o 1.000, etcétera. Pero los robos de billones siempre es la prensa. Oye, hablando de militares, vieron que esta semana cogieron a un coronel o no sé quién militar en el aeropuerto con un arsenal y lo dejaron libre, el juez de garantías. Sí, pero ya no van a Mm. volver a, creo que Ya lo recapturan. Pero van a imagínese la recapturar. impunidad para usted presentarse en el aeropuerto con un arsenal en su maleta. Sí, igual no se sabe si lo agarren ya, porque ya se voló. ¿Ah, sí? Sí, es muy difícil. Uy, no, Sí, qué Sí, eso es, descaro, ma.
¿Y todas esas armas para dónde van? No me digan que esas son de su protección personal o qué. Uy, no, no, Muy no, no. difícil saber, hermano. Sí, es que yo creo que cuando un tipo hace eso porque sabe que tiene un contacto en el aeropuerto que Claro. le va a facilitar las cosas. Yo no creo que uno aventurarse a llevar eso así. Y como lo dijeron en muchas ocasiones, Daniel, Guillermo, Heliodóptero, Gonzalo, Mm, en el aeropuerto del Dorado hay mafias, porque si usted tiene laboratorios de cocaína en la sabana, como los que tenía el ex embajador, es porque la va a sacar por Bogotá, ¿no? No claro, creo que de claro. aquí la vayan a trasladar para Nariño, acá en un submarino, porque tenían acá en el Dorado sus hangares y eso lo denunciaron ellos muchas veces. Pues el jefe de seguridad del aeropuerto El Dorado, pues era íntimo amigo del Ñeñe Hernández y aparecía en cócteles con el Ñeñe Hernández y le prestaba hasta seguridad al Ñeñe Hernández. Y todo eso está en la serie también. Y pues en últimas es un reflejo de lo que es el ejército colombiano, que viene podrido desde hace años. Es que viene Dígame, podrido desde hace décadas, desde la Escuela de las Américas. Es que en Mm, últimas los gringos fueron los que le enseñaron al ejército a torturar también a relacionarse con el paramilitarismo, y del paramilitarismo fue un pasito al narcotráfico también, y bueno, los flujos de dinero del narcotráfico en últimas es que la realidad es que tenemos unas fuerzas militares digamos, con algunos oficiales muy buenos y muy honestos, pero en el corazón de las fuerzas militares hay algo muy podrido y muy oscuro. claro, por eso es que además se dígame, maneja salió mucha una plata, aureola, ¿no? hermano. En defensa son Estamos 41 hablando de billones. tantas cosas, estamos tan sabios y tan santos hoy que mire la aureola que me salió de la cabeza, hermano. Sí, vea eso. ¿O será la ¿Ah? aureola presidencial? Yo te estoy viendo, o sea, a medida que haces jugadas, te estoy viendo cada vez más presidenciable en Colombia. Todas estas jugadas de política corrupta que estamos viendo que nos devuelven a la realidad a pesar de haber ganado la presidencia. Por ejemplo, cuando vemos esos sapos que nos hemos tenido que tragar. Ejemplo, Ministerio de Yo creo Transportes. que el de Petro, viniendo a ese tema que toca, el de Petro es el gobierno de transición entre la corrupción y la decencia. ¿Por Sí. qué de transición? Porque ustedes han visto, lo estamos hablando ahora extra micrófono, que nos ha tocado hacer unas concesiones bien fuertes Mm, para poder tener la gobernabilidad, para poder asegurar la votación de mayorías en las reformas que está proponiendo Petro, que son bien fuertes. Reforma política, reforma agraria, reforma en la salud, reforma pensional, reforma tributaria. Hay como 15 reformas, imagínense. Sin una gobernabilidad es difícil. Entonces, ¿por qué digo transición? Porque nos ha tocado meternos todavía con 3, 4 ministerios con la vieja clase política que, digamos, no lo voy a criticar porque, como lo decía también Daniel ahora, conformar gobiernos también tiene su arte dentro de la política y pasa en todas partes del mundo, ¿no? claro. Pasa es que hay unos Sí, sapos ahí, y hermano, que como le dije yo, no es el primer gobierno que nombra ministros de la oposición. Galán y Lara Bonilla pues fueron ministros de la oposición en su momento. Es decir, yo siento que eso tampoco es censurable, que se puede censurar tanto. Sin embargo, Ahí pues es que vigilar, de pronto, ahí por es que ejemplo, vigilar. esos funcionarios en el MINTIC, en comunicaciones que son uribistas, no sé, de pronto no me suena mucho, pero pues sus razones tendrán también. Ese Mintic precisamente es del partido de la U de Dilian Francisca. Entonces, si uno quiere aspirar, y me cansé 2 años en esa campaña, si uno quiere aspirar a que tengamos un gobierno netamente decente, hay que sacar el 55-86. claro. Esa vaina lo cacaría, yo todos los días le suplicaba 55-86, porque sabía que si no teníamos la mayoría nos tocaba hacer esto que hicimos. Y obviamente el país tiene que pagar un precio por eso, que es alto, pero digamos que nosotros necesitamos que vengan a Colombia pronto ustedes dos hermanos que nos ayuden a vigilar a estas personas, hermano. Daniel, Claro, ahí a la orden.
Daniel a la orden, ¿no? De pronto el Ah, otro Es que año son, llego. a mí oiga, ustedes son a de los vigilar a mejores personajes como investigadores, César hermano. Gaviria, que ordenó a su partido defender la altísima pensión vitalicia porque el hombre le parece que contribuir con un peso de su pensión para los pobres colombianos es No, mucho. ¿Cómo puede ser, hermano, que no salga eso? patético. Eso es No, muy patético, patético, pero hermano, porque además, fue como una de las además bases, ¿no? defendiendo, Los impuestos o sea, progresivos para que podamos combatir. cuando uno tiene un interés en alguna industria que está siendo debatido, pues eso se llama un conflicto de interés. Y él ni siquiera para opinar dice que tenía o tiene unos intereses en los hidrocarburos, en el tema del gas, sino que una vez va trabajando contra la reforma tributaria que recauda más del 40% Claro. de esos 20 millones en el sector de hidrocarburos. Son gente cinética, es una gente totalmente entregada a los negocios, están hasta el último día de sus vidas ahí ya prácticamente agonizando, mirando a ver qué otro negocio hacen y Mm. nunca se calman. Esas son ambiciones que nunca tienen fin, son bolsillos sin fondo, prácticamente. Sí, Y no, llegan al Senado es a hacer negocios, ¿no? El Senado Claro. es una oficina, un despacho para hacer negocios, Yo ahorita le dije para al presidente, transar, para... yo ahorita le dije al tocayo presidente, le dije, usted no sabe la cantidad de miles de millones que se podría hacer un presidente de una comisión económica en el trámite de una reforma tributaria. Pero pónganle los ceros que quieran. Y eso hacían antes. Yo no voy a dar nombres acá ni a referirme a otros presidentes, pero digamos en el pasado, los mm, últimos en las que yo estuve, digamos que no necesitaban de eso porque ellos venían a hacerle incluso el favor a las grandes multinacionales, a los grandes cacaos de bajarle y bajarles impuestos, ponerle mm. exenciones tributarias para que siguieran creciendo sus fortunas, mientras los pobres eran cada vez más pobres y ellos se enriquecían y por eso se generó esta desigualdad tan aberrante que hay en Colombia, porque la clase política se dedicó fue a enriquecer a los más ricos y eso empobreció a los más pobres. En este gobierno, primera vez, una reforma tributaria que no se hace en el club donde tenía acciones Daniel y que, y que, y que, Uy, ahí le y dio duro, que hermano. Hijo de no, porque madre, Daniel, eso... ¡Ah! Uy, Uy, pero uy. no, pero primera eso fue reforma sin tributaria piedad. progresiva realmente que está llegando a los grandes capitales, a los grandes patrimonios, a los grandes ingresos. Más. Eso nunca se había visto. Sin Claro. embargo, la atacan estos tipos de la oposición que son tan sucios, la verdad. Y No, hay y que es que sacarlos llegan de al todas Senado partes. y uno no los ha visto casi ni hacer campaña algunos. Uno no los ve hacer campaña y muchas veces en las regiones no los conocen, sino que pues lo que hacen es comprar la curul y pues tienen que sacarle plata a la curul. Si uno compra una curul, pues es para hacer negocios, es para sacarle plata, Si no uno le porque mete quiera hacer 20 cosas mil, por el país. usted le mete 20.000 millones a una curula que llega, hermano. Sí, O se lo claro, mete porque tiene muchas ganas de trabajar por el país. sí, a ponerla a rentar, claro, Claro. a Mire, acá ponerla a rentar. el salario, mire, más o menos, con descuentos, un congresista llega a 25 millones de pesos, porque son 35, pero hay descuentos como de 9 y pico, pongámosle 25 millones. Eso hace que en los 4 años, más o menos, el salario sea de 1.100, 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿por qué le mete 20.000 si no va a recuperar eso? Pues porque sabe que aquí lo vuelve 50 o 100.000. Eso se cae de su peso. Claro, Oiga, a mí una cosa que me claro. preocupa, pues el crimen corporativo en Colombia, hermano, lo de Ecopetrol, esa junta directiva, 20 años, el Echeverry ahí, había unas nóminas paralelas sobre sueldos, toda esa corrupción, las cuentas esas en Suiza, esa limpieza que hay que hacer en todas las instituciones colombianas, lo que uno dice, ¿con qué tiempo este gobierno va a poder sacar toda esa podredumbre? Porque es que usted mire por donde mire, hay corrupción. O dígame Sí, una sí. institución del Estado en que no haya habido un caso grave de corrupción, que no la hay. No. Sociopatía institucional se Y, llama y eso, una, la y una sociopatía modalidad institucional. una modalidad que no conocíamos. Uno siempre sabe de la coima y eso, pero resulta que la otra modalidad que ya me han denunciado varios de nuestros ministros y jefes de departamento administrativo y todo eso que tiene la presidencia,
es que el congresista lleva al contratista y por eso cobra una parte de la comisión. Entonces, por ejemplo, le dicen, venga, fulanita, hágame una cita, que es que tengo un amigo tal, va con el tipo allá donde la cita. Lo que sale, y el man le dice, bueno, ahí los dejo, el negocio que consiga, yo voy ahí. Y los llevan en esos negocios, ¿no? Una vaina aberrante. Yo Uy. ya tengo denuncias aquí ciertas. Pero que todo eso va para nido de ratas. Hoy no lo va a denunciar todavía. Pero duro, Gustavo, duro, man. le puedo decir una cosa, algo que yo he visto y pues ya es un tema un poco jurídico, lo voy a desladrillar, y es que si uno ve el sistema procesal de los congresistas, viene siendo la ley 600, que es ante la Corte Suprema de Justicia. Y esta ley 600 en realidad no tiene ningún beneficio por delación. Ajá. Entonces, los congresistas no tienen ninguna motivación para, para, para decir la verdad en realidad. Yo siempre he creído que a esa ley 600 le hace falta este tipo de beneficios que sí lo tiene el sistema procesal que se maneja en la fiscalía, por ejemplo. Sí, porque uno Creo está a que merced esa podría de... ser una solución Sí. para llegarle al, para llegar al corazón de la corrupción en el Congreso, que Ajá. lo hay y que palpita muy duro. Porque mira, si, en la medida en que uno, digamos, la justicia no tiene una estabilidad ni una honorabilidad, entonces uno está al vaivén de si el fiscal general de turno es ladrón, es honrado, es zampón o lo quiere perseguir a uno o no. Aquí no existe como en otros países que la justicia tiene una majestuosidad, digamos, una estabilidad y uno sabe a qué se atiene. Aquí uno está esperando a ver a quién nombran para saber si lo persigue a uno o es amigo o no. Eso es una aberración. Por eso sí creo en lo que estás diciendo, Daniel. Sí, porque tiene la tal sentencia anticipada que eso pues no es, en realidad no se saca nada en últimas. Alguien que si la corte no tiene cómo proponerle a alguien una negociación para que delate la organización criminal que hay en el Congreso, porque en el Congreso hay una organización criminal, Gustavo, dejémonos de vainas, que opera desde hace 5 décadas. Es una organización criminal la que hay allá. Y pues a nadie le ha metido la ficha en realidad a desarmarla, porque yo estoy seguro que sería interesante hacer de verdad los hilos se pueden tirar en el Congreso y algunos de esos hilos, muchos de esos hilos están en la serie, pero dentro del Congreso hay una cantidad de cabezas que se unen unas con Es que otras con Nido de hilos. Ratas es el Matarife, pero del Congreso, más o menos. Lo que ya Exacto. sabes. Ese libro hay que leérselo, hermano, pero Sí, tomándose no, 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 antiácidos hermano, antes. mire, es que yo Sí. acá he encontrado empleados que me dicen, vea, Bolívar, yo llevo 25 años acá, yo llevo 15 años acá, le voy a contar todo lo que he visto, la gente ya está amputada. Y me han contado unas vainas, hermano, que de verdad, House of Cards, yo lo dije que día en una entrevista con Yamida Man, o Escándalo, o el mecanismo son para Disney, marica, lo que se ve acá, hermano. No, son Mm. programas infantiles para los domingos en la mañana. No, a mí me contó una vez un cliente que él oyó una conversación entre dos senadores donde uno le explicaba al otro cómo guardar en canecas billetes. Entonces le explicaba que tenía que meterlo en una bolsa, después meterlo en canecas, después cómo se enterraba en la tierra. Pero pues esa es una práctica de un par de traquetos para que un senador le explique al otro eso. No debería ser una charla entre dos senadores. Es la traquetización del Senado, es lo que hemos visto a lo largo de los años. Hermano, mire, aquí pasan cosas, aquí yo estoy aquí mirando para el Congreso, no sé si se alcance a girar la cámara un poquito, no, le voy a mostrarle aquí, en ese edificio que se ve ahí al fondo, ¿ustedes ya lo ven ahí? Sí. Ah, sí. En ese edificio, hermano, se pasea por todo el Código Penal, hermano.
todo. Mm. Ahí hay prostitución, drogadicción, paramilitarismo, marica, de todos los delitos que cometen ahí en ese grupo tan chulo. A mí me decía una persona muy inteligente que yo nunca conocí, me dijeron, oiga, usted en el Capo, en una de esas temporadas del Capo, usted le mete un carro bomba al Congreso. Y yo le digo, ay, sí, güey, mucha, no me acordaba. Me dice, pero ¿saben quién era el carro bomba? Me dice, usted. Tiene esa analogía tan pesada. Fue el que se No, metió ahí. ese edificio, sí. Y El va a barrio explotar Santa esa Fe vaina es cuando saque el libro, hermano. Es el sí, carromba, el libro. Qué el verdad que barrio la Santa Fe analogía. es una guardería. Sí, sí, sí. Pero es que Bueno, Es una Gustavo, guardería infantil, el barrio Gustavo Santa desde que Fe. está allá nos ha estado transmitiendo en directo, porque fíjese el hombre cuando está en las plenarias, cuando está con el teléfono que hace los en vivos y todo eso, fíjese que la audiencia que ha creado él es una audiencia alternativa, pero que ha tenido contacto con todas esas jugaditas sucias, con toda esa podredumbre, gracias a ese comunicador que se les coló y a ese líder social que se les coló en el Congreso. Entonces, por eso cuando nos dicen que mire qué Gustavo se va pasó. del Congreso, nos ponemos a temblar. Pasó algo lindo, hermano, que de todas maneras usted ve que entre esa gente también hay algo ahí, no sé cómo podría llamarlo, pero cuando viene la votación para la presidencia de la Comisión Tercera, ¿cierto? Pues a mí me dice un amigo, John Jairo Hoyos, que deben estarme mirando por ahí, que fue representante de la Cámara. El papá lo mataron las FARC, es uno de los 11 diputados del Valle y él vino y es un tipo muy interesante, muy, muy chévere. Y John Jairo entonces me dice, yo voy a ser su jefe de debate. Le dije, bueno, hágalo. Entonces nos sentamos en la comisión, están sentados todos los congresistas para elegir al presidente y me dice John Jairo, tiene que ir a saludarlos y pedirles el voto. Digo, no, hermano, yo no soy capaz, yo no tengo cara para ir a saludar a Char, a Uribe, a todos estos tipos que yo les vivo boleando mierda todo el día, ¿cómo les voy a pedir el voto? A mí me da pena, digo, no, si no hace eso, hermano, no queda. Bueno, ahí pasaron un poco cosas, no, yo prefiero no salir a elegir, hermano, porque yo no tengo cara para hacer eso. Entonces me quedé ahí, cuando llega la votación, hermano, 17 votos a favor y 0 en contra, incluso los dos del Centro Democrático. Muy bien. Entonces yo digo, ¿qué pasó acá? Entonces, en las postulaciones, cuando ellos hablaron, dijeron, mire, este tipo realmente no nos quiere, decían, pero aquí hay que reconocer es que es un tipo que trabaja seriamente, ha hecho buenos debates, Mm. incluso ha votado por proyectos nuestros cuando él ha tenido la oportunidad de ver que son beneficiosos y nosotros le vamos a darle el respaldo. Y empezaron a hablar todos, mano, casi más en llorar de esto, aquí, ¿qué pasó, man? Todos votaron a favor. Gente que yo sigo atacando todavía. Una cosa como un código ahí raro que sacaron estos tipos ese día. Bueno, Pero hermano, quería contar esa anécdota. hay que ser demasiado psicópata para no darse cuenta realmente de lo que están haciendo los grupos que están intentando trabajar por la gente pobre. Porque no me digan que a mí todos esos psicópatas no les remuerde un poquito la conciencia. Y no, No, en el fondo no dicen, uy, hermano, es que salimos de aquí del Congreso en nuestros blindados y miren la cantidad de gente que vemos por ahí en no, las calles pobre. No me digan que no no, les duele Pablo. la conciencia, Ahí hermano. sí estás equivocado. Ahí sí Ay, estás no, qué equivocado. pesar. Pero totalmente, esta gente no tiene conciencia, hermano. Mira, esta gente, cuando uno medio les reprocha alguna cosa de estas, se ríen o dicen es que así es la vida o han normalizado tanto esa situación que ni siquiera se despelucan. No, no les duele nada, hermano. Nada. Eso no tiene, no tiene. Se lo digo. Daniel también describe muy bien toda esa psicopatología ahí en el Nogal que tanto conoce y en todo este clasismo colombiano. Pero sinceramente, a veces dentro de la experiencia que has tenido en el Congreso y en el tiempo que llevas ahí, Gustavo, ¿no ves que esas luchas internas que se dan, por ejemplo, cuando sale Roy Barreras a decir que sí que hay que seguir haciendo exploración petrolera y cosas de ese, y todos esos mensajes que vemos de Ocampo contradiciendo, o esas contradicciones que se ven entre los ministros con Ocampo, es decir, toda esa lucha interna que estamos viendo dentro del progresismo en este momento, dentro del gobierno, ¿no crees que también le baja mucho a la gente la moral, le baja mucho la esperanza, diciendo, uy, pero estos mismos están acabándose entre ellos? ¿Qué está pasando ahí? Ahí lo que pasa es que, digamos, como se mezclaron varias formas de hacer política, eso se volvió una torre de Babel, ¿cierto? Hay unos que están interesados en los puestos, otros en comisionar, otros en hacer
historia, otros, bueno, hay muchos intereses distintos, pero sí le ha faltado al gobierno un portavoz, se lo acabo de decir también al presidente Tocayo, presidente. Le hace falta un portavoz, una persona que sea la única autorizada para hablar de los temas del gobierno y obviamente al ser la única autorizada, pues es la que sabe para dónde va el gobierno, Claro. qué quiso decir con esto, etcétera. Entonces aquí todos hablamos, me incluyo. Entonces uno trata por acá, el otro trata de salir a apagar un incendio, el otro lo prende, bueno, una locura. Porque obviamente la política, todo mundo que todos queremos tener protagonismo y eso nos vuelve competitivos y ahí donde se rompen los equipos, pero es que Colombia, salvo esta Mm, selección de niñas, nunca había podido conquistar algo colectivo. qué belleza, ¿no? A mí me fue a arreglar, yo hablo con anécdota, a mí me fue a arreglar el aire acondicionado hace poquito que estuve la semana de receso en Miami y se me dañó el aire del apartamento, fue un señor, y el doctor que hablaba brasilero, entonces me dijo, falta comprar no sé qué, vamos a Home Depot o algo a comprar una cosa, y me lo llevé en el carro, y me dice, yo conozco tu país, y le digo, ah, bueno, ¿y cuándo estuviste? Me dijo, yo fui jugador de fútbol del América en el 79, ya un señor viejo. Yo, ah, qué machera. Le digo, ¿y qué opina del fútbol colombiano? Me dijo, ustedes tienen los mejores jugadores, pero nunca ganan nada porque no juegan en equipo. Me dijo, Sí. un señor brasilero de hace, y ustedes, si jugaran en equipo, serían campeones del mundo, pero ustedes, cada uno quiere hacer la suya, cada uno quiere meter el gol, no piensan en el otro, y eso pasa aquí en la política. Cada uno quiere hacer la de uno. Entonces, si nosotros logramos cohesionar el equipo, que es un equipo, yo lo considero interesante, que hay gente con muchas ganas de hacer cosas por el país, si los juntamos y les decimos, mire, los logros colectivos van a ser el protagonista y eso de paso nos pone como protagonista, pues seguramente no empieza cada uno. Yo lo veo, por ejemplo, en la presentación de los proyectos de ley. Entonces, metamos a este, quitemos a este, no invitemos a este. A mí me hicieron una Mm, jugada hace poco que yo quedé, bueno, no pasa nada. Yo presenté una reforma política en 2018, la he ido puliendo, la volví a presentar ahora, entonces me dijeron, no, retírala para que presentemos la del gobierno. Listo, retirémosla, tal, usted va de coautor. Y el día de la presentación, estaba yo ahí sentado en la curul, en un debate, una cosa, y se me acerca un funcionario del gobierno y me dice, ay, usted me va a matar, écheme la culpa a mí, pero usted me va a matar, se me olvidó invitarlo a la radicación del proyecto. Le digo, qué curioso, porque no se le olvidó invitar a los que fueron, que obviamente era gente amiga de ellos. Entonces dijo, no, échame la culpa. Me dije, no, tranquilo, yo sé cómo son las jugaditas de ustedes, no se preocupe y tal. Me puse muy bravo, obviamente, porque era un proyecto que había trabajado por 5 años. Lo cogieron y lo presentaron otros y se nombraron ponentes ellos, y etcétera. Y yo digo, bueno, lo importante aquí es que la reforma política salga. Pero para que te des cuenta, todas esas jugaditas nos las hacemos entre nosotros. ¿Sí me entiende? Y así con todo. ¿Cuál es la idea? Digamos, juegan en favor de que son una bancada joven que está muy recién, digamos, apenas 100 días en el mm. Congreso, pero yo creo que si logramos cohesionar esa bancada, vamos a hacer historia porque las reformas que estamos aprobando sí van a transformar este país, ¿no? Pero depende de eso, que tengamos la madurez de trabajar en equipo, como me dijo el señor que arreglaba los aires. Y en comunicación, Gustavo, hay un montón de gente también de ahí del mundo del uribismo que están ahora como en los cargos de comunicación, Pablo, que me le parece un puedo error. meter la cucharada a ese Claro, comentario que está hermano. haciendo. Sí. Sí, sí, sí. Eh, María Elena Romero, subsecretaria de Comunicaciones del gobierno de Gustavo Petro, Mm, era incondicional de Peñalosa y ha sido una crítica permanente del gobierno actual. Germán Gómez, alto consejero de comunicaciones de Gustavo Petro, pues como que no tiene mucha experiencia en comunicaciones, y como que también ha tenido por ahí sus relaciones con el uribismo. Diana Paola Asprilla Yurgari, jefe de prensa del Ministerio de Vivienda, estuvo todo el tiempo con el gobierno de Duque. Laura Puentes Paduay, jefe de prensa del Ministerio de Ciencia, fue jefe de prensa directa del fiscal Barbosa y ahora pues se encuentra en el Ministerio de Ciencia. Viviana Rosero es una uribista, pero acérrima, acérrima. Y es
y es actual jefe de prensa del Centro de Memoria Histórica. Ana María Escobar está en el ministerio, está en el área de comunicaciones del Ministerio de Defensa y pues es casada con un acérrimo crítico del gobierno y que ha hablado muy mal de Gustavo Petro, que es Juan ¿Viste la Diego que publiqué Almirá. hace poquito que nos decía, pucha, Hugo sí, y falta Hugo Armando Sánchez, jefe de prensa del Ministerio de Justicia, que es también peñalosista ¿y qué No, y, me dice pues, y la señora que uribista a trabaja? morir? ¿Qué me dice la señora que trabaja en la Dirección de Asuntos Indígenas y le pillamos un tuit que decía, qué asco la minga? ay, no, friegue. Sí. Sí. Entonces, pues sí es lo que es decir, en últimas lo que yo veo es que hay muchos engranajes, especialmente en comunicaciones, que pues yo salí por decir la verdad, a mí me tocó salir corriendo del país, el aparato organizado de poder de Álvaro Uribe me echó a las Águilas Negras y a la oficina de Envigado encima, y lo que yo veo es que están pues nombrando en todos los ministerios, en muchos ministerios, a una cantidad de personas que en últimas hicieron parte de ese aparato estatal que me obligó a mí a salir corriendo. Entonces, pues uno dice, pues, ¿qué Pero te está voy a hacer pasando una acá, no? claridad ahí. Te voy a hacer una claridad ahí para defender un poco el gobierno. Lo que pasa es que dentro de esa lógica de armar gobierno que les expliqué ahora, de que les entregamos el Ministerio del Transporte a los conservadores, el de las TIC a los de la U, tal a los liberales, digamos, ellos, digamos, como ese ministerio prácticamente es de ellos, nombran personas, digamos, con un criterio técnico que en el pasado pueden haber sido de esas que nos han atacado. Entonces, no es que Petro o alguna persona de la causa de la orden meta a este tipo, entonces se han colado por esa vía. Otros están ahí porque le hicieron contrato hasta el 31 de diciembre antes de que se posesionara Petro. Pero lo que nosotros les decimos es, ¿dónde dejaron la dignidad, señores uribistas? Ustedes le dicen a Petro narco, castrochavista, Mm. comunista, guerrillero, asesino, violador de todo. ¿Y por qué trabajan con un tipo así? Que siguen cobrando. Váyanse. Claro. Y hay otra Sí. parte que sí es muy esencial para nosotros, que son los técnicos, que no se meten en política y son de derecha. Esa gente sí es importante para nosotros porque son la memoria del Estado. Entonces, si usted llega a un ministerio y saca a todo el mundo, entonces pues, hay 5.000 personas, metamos 5.000 nuevas, nadie va a saber qué hacer. Claro. Van a quedar así como, Claro, no. ¿por dónde empezamos? ¿Cómo agarramos esto? No. Entonces, esas personas hay que dejarlas traslapar, digamos, que ellos nos enseñen y que se queden. Está bien, pero si en el pasado nos han dicho así, o que ojalá muera Bolívar, o como dijo esta señora, que ojalá Cepeda se meta un palo por el cu. Dice, señora, ¿qué hace acá, hermano? Tenga dignidad y váyase. ¿Quién dijo Pero eso, los otros que hermano? nos han metido con ¿Quién el dijo tema, eso, pues Iván lo Cepeda? necesitan. Perdona. Yo publiqué ese tweet, ya le digo cuándo. ¿Pero alguien del Una gobierno señora, dijo eso? mano. No, Sí, eso es cierto. No, Por ¿cómo ejemplo, así? Billy Escobar. Por ejemplo, Billy Escobar es un gran técnico y lo reeligieron sí, en la superintendencia de sociedades como superintendente y pues es un tipo que yo sé que sabe mucho de derecho claro. comercial, un doctrinante en derecho comercial y que estaba haciendo una muy buena labor. Es decir, los abogados comercialistas vieron cómo la superintendencia cogió un rumbo se profesionalizó muchísimo y creo que se debe a Billy Escobar y ese fue el haberlo vuelto a nombrar en el mismo cargo, así haya trabajado con el gobierno de Duque, pues creo que es un acierto. Pero pues, como le digo, hay casos, es que en comunicaciones Qué duele. que Uy, metan, sí, que como metan esos, es que comunicaciones es Bloquean todo. Sí. comunicaciones, Gustavo, no es por joder, es que es comunicaciones, que hacen eso, digamos uribistas en Pero que eso parece el si comunicaciones. gabinete hay, de Vicky Dávila, ese si hay equipo que nos nombró sectores, ahora. claro. Mira el tuit que te cuento. El Iván gabinete de Cepeda Vicky escribe, Dávila. el ministro de Defensa ha violado la ley y la Constitución, es un prevaricador. Pues Iván, ustedes saben que es un tipo decente, que nunca dice una grosería.
Y le contesta la señora Lorena Sofía, ¿y tú de vaina no te has violado a ti mismo metiéndote un palo por el cu? Del resto ya violaste todo lo demás. Y esa señora está hoy trabajando ahí, hermano. Y Sí, otra no. cosa, dice una encuesta, ¿no? Dice en una encuesta, eh, dice esto, dice, ¿cuál crees que debe ser el castigo más apropiado para Gustavo Bolívar, más conocido como Bo Bolívar, por intentar financiar vandalismo criminal? Entonces pone cárcel o pérdida de fuero. Pone otra persona que se llama Carlos Gutiérrez. Y esta Lorena Sofía, que está trabajando ahí todavía en asuntos indígenas, dice la muerte. O sea, Uy, hijo de que me madre. muera. Y está ahí. Y ahí da Bella, pobrecita, dice, la marcha pacífica, ta, fue, ta, ta. Y le dice, cállese, vieja bruja, le dice esa misma persona. No, No, Sigue hermano. marica, trabajando ahí. hay unos No, es que eso personajes. no. No, pero perdón, también sigue Y a trabajando Petro como le dice, alcaldesa de a Bogotá, Petro Claudia le dijo, López, mire, que está dijo que trabajando, Gustavo Petro es el jefe financiaba. y ella, mire lo que le dice. Gustavo Petro, haz todo esto, tú hipócrita, ojalá te dé el hongo negro y desaparezcas del mapa. Colombia está cansada de que la destruyan mafioso, hijo de puta. El Esa hongo señora trabaja negro. con... Cada vez que aparece esa aureola me provoca hacer así. Pero hermano, la primera que lo acusó a usted de financiar el vandalismo fue Claudia López, ¿o no? Sí, 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 ¿Ah? sí. ¿Se acuerda? Sí. Y ahí Eso sigue. está, ahí No, no, sí, sí. tenaz, tenaz, tenaz. Esto al final esto se convirtió, fue como en un Bueno, les culto cuento acelerado de algo, corrupción, ¿no? les cuento un chisme, otro me le meto también. Hágale. Discúlpeme, Cuente, les cuente. anunciemos acá que acaba de ser suspendido provisionalmente Polo Polo. ¡Yeah! Ah, No, pero ah, es que eso sí ya, hermano. bueno, Pero ¿por qué? ¿Por por las la demandas de curul. pérdida de investidura o por Sí. alguna cuestión de racismo o algo? Me dicen, no, no he verificado, pero me dicen de primera mano que es por la curul, no por, que es por la curul, que es por la demanda de pérdida de investidura. Pero ¿por qué suspensión? Si se la quitan o se la dejan. Pero bueno, No, no manejo bien ese procedimiento de pérdida de investidura, Gustavo, pero lo que sí sé es que se la suspendieron provisionalmente. Pero él bueno, no es hermano, pues negro, el ¿no? Él es muchacho, indígena. él se lo ha buscado porque, digamos, primero, uno tiene derecho a hacer oposición, digamos, de eso se trata la democracia. Pero hacer oposición con calumnias, con mentiras, pues los desdibuja a ellos mismos. Yo les dije que día, miren, vénganse para acá, nosotros los opositores del gobierno pasado les podemos dar un curso. Y la oposición se hace investigando y hará los contratos, diciendo la verdad, atacando, sí, obviamente la oposición ataca, pero no con esas calumnias tan infantiles y con esas mentiras tan triviales que ellos viven sacando, que ya los ha vuelto como caricaturistas, como los ha caricaturizado, quiero decir. Entonces, este muchacho es uno de ellos. A mí me ha atacado toda la vida. Yo nunca le he contestado nada. Yo nunca le he dado, no ha merecido una palabra mía. Pero sí es una persona muy matoneadora y muy, digamos, en el sentido, es muy irresponsable con la opinión pública, porque cuando uno desinforma a la opinión pública, pues la está induciendo a hacer y a pensar distintas cosas. Entonces, la verdad, yo no puedo ser hipócrita. A mí sí me alegra la noticia. Oye, A mí también, Gustavo, Gustavo, y a mí uno además que me tiene muy despistado es este JP Hernández, que era youtuber y que llegó allá y ha tenido como un cambio de actitud muy tenaz. Yo me he quedado muy despistado con el Saban. ¿Tú qué opinas de este personaje? Yo creo que JP obviamente están en el camino de forjar un criterio político. Yo lo he visto ahí, él es muy juicioso, él es de los primeros que llega, los últimos que se van, pero cuando uno empieza a dar bandazos de la izquierda a la derecha, de la izquierda, de la derecha al centro, y eso que es el caso de él, yo pienso que es que está todavía tratando de ubicarse ideológicamente. Yo creo que hay que darle tiempo, porque de todas maneras son voces, hermano, que representan a un grupo de gente que podrían ser las mismas que representen un día el mismo Daniel que está acá, que tiene muchos seguidores, y lo importante es que esos seguidores se sientan representados y que esa persona les diga la verdad. Entonces él es auténtico. Yo no quiero atacarlo porque él me ha apoyado en muchas cosas, otras yo no lo apoyo a él o él a mí no, pero digamos que es una hacia el futuro, cuando ya tenga claro qué es lo que quiere de la política y hacia dónde quiere ir, son personas importantes.
Y nombré lo de Daniel porque yo, de una vez aquí, Pablo, a Daniel hay que empezarlo a mover para que, pues, pucha, algún día nos dé la sorpresa y la noticia de que también puede estar aquí en el Congreso, no sé, en alguna otra instancia, porque son personas que le aportan a la sociedad, le aportan con sus investigaciones a la verdad, y en estas sociedades tan mafiosas, la verdad tiene un valor, digamos que si uno pudiera poner un pedestal sería el más alto, y ellos nos ayudan a encontrar eso. O Entonces, sea, que ahí a le Daniel damos hay a que Daniel meterlo en el nido de ratas. Ustedes lo que quieren es más tema para más libros y más películas. Imagínense otra este bomba, man. porque yo, Uy, no, 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 no. Este man en el ustedes Congreso, No, pues imaginan a imagínense esa Daniel en vaina. el Congreso, yo hermano. digo lo mismo que Gustavo, de esta agua no beberé. De esa agua, no digo de esa agua no Esa- beberé. No si digo de yo fui esa una agua no bomba, beberé. esta es una Puede bomba ser, atómica, marica. Si yo fui un ¿sí? petardo ahí metido, No, que imagínense a explotó dentro Daniel. del suyo, usted es una bomba atómica, marica, si le mete al Congreso. Pues, pucha. Bueno, ¿Ah? amanecerá y veremos. Me están Bueno, diciendo acá que es por la dualidad que tenía de afrodescendiente e indígena al mismo tiempo. Me está diciendo que Al Jairo. Polo Polo. Pero bueno, pero esa es suspendido. la curul, pero es la curul, eso, es decir, es el proceso en el, Que en le el dieron Consejo de Estado. 5 días. Sí, es una suspensión y le dan 5 días para hacer la explicación. Me imagino que si no la da correctamente, pues pierde la curul. Pues medida cautelar, o sea, ya está suspendido. Es una medida cautelar, me dice aquí Jairo. Jairo Mm, Avellaneda. María Fernanda Cabal debe estar ayudando a pensar qué decir. Ah, sí, y él, sí, de premio le, de premio le echa bronceador. Claro, una rumbeadita y ahí se le ocurren más ideas. Oiga, ¿y Pues ustedes vieron hermano, que yo creo que toca A alegrarse porque Catherine cuando a Miranda la nosotros nos pasan denunciaron las esas cosas, ellos iglesias? también se alegran, ¿no? Que toca alegrarse porque cuando nos pasan esas cosas a nosotros, después ellos también se alegran, no van a ponerse a llorar de tristeza. Claro. Que yo les decía que si vieron el descaro que a Catherine Miranda la denunciaron por decir que algunas iglesias son mercaderes de fe y son negocios. No, no, no. ¿Ustedes vieron esa Pues vaina? además si ellos son entidades sin ánimos de lucro, ¿por qué están preocupados por los impuestos si no la plata no es de ellos? Si es sin Claro. ánimo de lucro. Bueno, yo sí apoyo a Catherine en eso y voy de frente Yo también también. con el impuesto a las iglesias. Si ellos, porque sí Mercaderes tienen de derecho a fe. cobrarle el impuesto a la gente. El diezmo es un impuesto, el 10%. Ellos tienen derecho a cobrarle el impuesto a la gente, pero entonces el Estado no tiene derecho a cobrarle impuesto a ellos. No, son unos negocios descarados, las iglesias. Ahí lo difícil, ¿sabe qué es? Ahí lo difícil es la base tributaria, como quién le esculca, quién esculca en esas bolsas donde echan la plata a los. Es que eso se recoge ¿Cómo en van a hacer efectivo. eso? ¿O es que No, le dan recibos al fiel que echa la plata? ¿Cómo van a no, Daniel, porque controlarle eso? el culto no se graba, el culto no se graba, porque eso es imposible, digamos, saber cuánto se recauda en esas Mm. bolsas, que además llevan la Brink, llevan una empresa con un carro blindado a sacar esas bolsas llenas de plata. Pero lo que se va a grabar es los negocios que se deriven en esa iglesia de ese diezmo. Eso sí se graba. Ah, ya, ya. No, el culto Si no tocó dejarlo invierten la afuera. plata, si invierten Sí. la plata en algo, ahí es donde se graba Es que la. hoy en día ellos cogían toda esa plata y la reinvertían, pero bajo la sombrilla del nombre de la iglesia, pues no pagaban impuestos. Entonces lo que hicimos fue eso. Ah, ya. Tenaz. Oiga, les cuento chismes. Entrevisté a Irene Vélez, vamos a sacar la entrevista en estos días cuando vengan de Egipto ya de la cumbre. Impresionante Ay, esa ay, ay. mujer, impresionante, Sí. brillante esa mujer, les cuento. Sí, Impresionante, sí. tienen que ver la entrevista. Es que Ahora en, ella es Ojalá filósofa, Petro ¿no? no le entregue Ella es la cabeza filósofa. a ella a la posición, hermano. ay, Es ojalá que no, nervioso. hermano. Ella es Yo creo que filósofa, ella es Sí, filósofa, es ¿cierto? filósofa. sí. Pero ¿por No, qué sus dices ideas Claro. son eso, brillantes. Gustavo? ¿Por qué dices eso? ¿Porque crees que le están haciendo mucha presión a Petro para que empiece a mover los No, ministros? claro, cuando toda la oposición dice renuncia, inexperta, etcétera, todo lo que le dicen, yo en los medios la he defendido diciendo, pueden decirle lo que quieran, pero son esa generación que está gobernando que no se robaría un peso. Esa chica no se robaría Sí. un peso. Ahora, saltan del anonimato a una rueda de prensa con 20 periodistas y un poco de luces, uno se azar. Eso nos ha pasado a todos. Yo también cometí y sigo cometiendo mil imprudencias o mil cosas, Claro. pero ella es muy inteligente y yo creo que hasta el día 100 se le vale todo, pero el día 100
101 para arriba ya nos Pero toca a perdón, todos hermano, arrancar. en el día 60 ya ha concedido rebaja para las tarifas hidroeléctricas, ha controlado el paro en el Guavio, se ha recorrido el país, ya tiene un Sí. gabinete, es que es muy tenaz Y lo que le están pidiendo a la gente. y le critican con una incultura muy grande el hecho de ser filósofa, cuando un filósofo en realidad está capacitado para hacer lo que sea, en realidad, de una forma muy idónea. La Sí, pero ella ha filosofía en trabajado Maneja mucho últimas la en lo lógica. social. es la profesión de todas las profesiones, en Mira, realidad. les pongo un ejemplo de por qué un filósofo que maneje la lógica puede ser más eficiente que un tipo que haya ido a Harvard a Claro, prepararse en negocios. Resulta sí. que el señor Peñalosa pone que día un tuit mostrando el tren. Dice, llegó el metro. Y yo me cagué de la risa, hermano. Dice, qué ¿Cuál estúpido, metro? hermano. ¿A dónde lo va a poner? No tenemos ni los estudios. Y él es de Harvard y es experto en negocios y toda esa vaina. Y la señora es filósofa, pero maneja la lógica. Si uno tiene lógica, ¿cómo va a traer los trenes para meterlos a una bodega 8 años a pagar bodegaje y para Uy, que jue cuando terminemos madre. el metro en 2030 esté podrido? Y esos son los de Harvard. Ellos no les dicen nada. Entonces yo saqué, ¿ah? Yo voy a Eso sí. entrevistar ahora Claro. en un ratico a Diego Cancino y a Carlos Carrillo, que nos van a contar la brutalidad que están haciendo con las empresas de teléfonos de Bogotá, que gracias a Peñalosa perdimos 610.000 millones de pesos. Van a Sí, oír esa claro. vaina, eso es muy tenaz, porque fue en la época en que medio privatizó, no invirtió en la telefonía celular y el detrimento patrimonial ha sido brutal, ¿no? Eso es uno de los chicharrones más tenaces. Mire, yo les digo una cosa, si tuviésemos un sitio para la gente en la modelo por detrimento patrimonial, en alta seguridad, estaría gente como Peñalosa. 610.000, el Transmilenio, no paramos. Ese neoliberalismo de este hombre hasta nuestros días nos sigue costando. Oiga, la alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante del país. De verdad que a mí me encantaría ver uno de los petardazos que estamos viendo aquí de alcalde de Bogotá. ¿Alguno de ustedes se le mediría esa vaina realmente o no? Esta No, ciudad es ahí un está el futuro. pizarrón. Estamos hablando con el futuro alcalde de Bogotá. Hablando con Ah, el futuro alcalde de Bogotá, Pablo. sí. Yo la verdad, lo digo sinceramente, yo le tengo mucha Con el pereza a eso. futuro. Pero si yo llegara por alguna cosa y me sedujeran y yo aceptara, mi campaña sería una anticampaña, para no salir elegido, o si me eligen, yo ya las advertí. Yo diría Por cosas redes. como, yo no hago milagros, esta ciudad la arreglan en 50 años, yo voy a empezar, lo único que le garantizo es que no se roben ni un peso, pero milagros no existen en 4 años. Esta ciudad es inmanejable, manica. Hay que empezar a sembrar las bases de un crecimiento, de un desarrollo sostenible, etcétera, que en eso hay que decirlo, han venido trabajando el último gobierno, pero la infraestructura de la ciudad y la movilidad de la ciudad, mano, esto es una vergüenza. Mm. Yo vivo con una maleta, mire, vivo con una maleta de ropa todos los días cargándola porque yo vivo en la 151, me gasto 2 horas, exacto, 2 horas y media para llegar acá. Entonces, cuando me dicen desayuno, entonces me cargo mi maletica, voy, me quedo en un hotel por aquí cerca, donde un amigo, ando con ropa todo el día. Yo no voy a la casa, porque la movilidad es imposible en esta ciudad. Entonces, no, esta ciudad es muy difícil. Yo no sé, eso sería, no sé, muy complicado, no lo veo Vamos fácil. todos a apoyar a Gustavo Bolívar a la No, no sea alcaldía marica. de Bogotá. ¡Que viva Bolívar Papi, en Bogotá! ¡Que no, viva cállate, Bolívar cállese. alcalde! No, acá tenemos, ¡Bolívar alcalde! No, imagínese este man en el Venga, Congreso. No. me da pena, no, pero porque los ya tengo había, que todavía había dejar. plazo. Le tengo una mala noticia, había plazo para renunciar hasta ayer o hasta hoy, así que ya, chao, me salvé. De momento. Oiga, Bueno, hermano. no, Me toca más dejarlos, bien Pablo. Daniel tiene que venir a Bogotá o a Colombia a seguir trabajando aquí, hermano, porque ya sus vacaciones están muy largas, hermano. Usted va Sí, y pensando a yo ver voy qué a va a hacer. volver el otro año. Va Yo me pensando qué va a hacer desocupo para... acá de una cosita y el otro año vuelvo. Yo espero estar en febrero o marzo allá en Bogotá. Ojalá me brinden. Le propongo algo, ahí está, siempre rápido. Sí. Nosotros estamos trabajando aquí duro con inmigración para que Rebeca vuelva rápido.
que ya le están levantando la sanción Pues yo soy abogado de ella. Yo soy bueno, abogado de ella. le propongo que se venga con ella. Juan y con... Le propongo que cuando salga la vaina, que va a ser unas semanas, se venga con ella, hermano. Y lo recibimos en el aeropuerto con una rueda de prensa berraca los dos, hacemos una vaina berraca. Gustavo, inmigración ya está en manos de ustedes, ¿no? No va a llegar la gente y la van a perseguir y la van a... No, aquí estoy, mientras estamos los dos, estoy chateando con el director, porque la orden también del presidente es que Rebeca venga rápido. Es una promesa que él hizo en un programa de los Gustavos, cuando ella la invitamos, y eso va. Ya le avisé a Rebeca y lo que está enfermita, me dice que tiene COVID, pero está muy feliz. Bueno, pues qué chévere. La voy a llamar, le voy a escribir, la voy a llamar. Yo también. Y si pueden la visita, no sé lastimosamente me toca dejarlos. Bueno, pues entonces despidamos. Mando un abrazo a usted, Pablo. Despidamos este curso acelerado de corrupción. Oiga, ¿saben qué sentí en ese programa que parecía como esas polémicas de fútbol de la 1 de la tarde? Ahí todos hablando paja de distintas cosas, pero eso sale chévere. Claro. Sí, pero usted no es goleador, pero usted no mete goles como los otros senadores que viven metiendo goles por todo lado. Yo soy arquero, Usted ataja, usted está atajando goles para que no metan tantos. Bueno, yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero de verdad que les agradezco muchísimo a los dos todo lo que han hecho por el país. Cada vez que hablo con ustedes, tengo que decirlo porque hay mucha gente del canal que dice, por favor, gracias a Gustavo Bolívar, gracias a Daniel Mendoza. Espero que el país les devuelva todo lo que han dado porque han dado mucho. No, y gracias a ti, Pablo, porque tu labor, Pablo, es vital, hermano. De estar cohesionándonos, de ponernos a decir cosas a múltiples personas. A tirarles de la lengua, ¿no? Que protagonizan la lucha, hermano, también. Y yo sé que tú también tienes tus amenazas encima y por eso también te agradecemos, ¿no? Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias. Y hasta siempre. Pablo, un abrazo muy grande. Chao, Pablo. Me despido con mi aureola, hermano. Bueno. Aurora de alcalde. Chao, Gustavo. Un abrazo. Chao. Nos vemos, hermano. Un abrazo para ambos. Chao.